El podcast de esta semana es sobre un tema muy complicado para muchos cristianos y es la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Primero, ¿qué es la voluntad de Dios y cómo hacer la voluntad de Dios? Hay varios mitos frente al tema de la voluntad de Dios y aunque no tenemos mucho tiempo para explorar todo este tema tan grande que es la voluntad de Dios y tan complicado, en este podcast queremos al menos abordar esta temática y empezar una discusión frente a ella. Hay algunos mitos frente a la voluntad de Dios. Una es que primero es aburrida. Mucha gente dice, no, es que la voluntad de Dios es aburrida. Eso es un mito. Otro mito es que la voluntad de Dios es como unos puntos específicos en la vida. Entonces, por ejemplo, mucha gente cree que la voluntad de Dios es una sola persona para su vida. Entonces, si usted se va a casar, hay una sola persona indicada para usted y es la que Dios puso para usted. Y no más, usted solamente se puede casar o puede tomar una decisión con esa persona. Y otro mito frente a la voluntad de Dios es que es como si fuera una bola de cristal, en donde podemos mirar el futuro y tomar decisiones frente a la voluntad de Dios. Entonces mucha gente dice, ¿será que estudio esto o no? ¿Será la voluntad de Dios o no? ¿Será la voluntad de Dios casarme o no? ¿Será la voluntad de Dios irme o no? ¿Será la voluntad esto? Y a veces buscamos la voluntad de Dios como si fuera una bola de cristal que nos empezara a mostrar el futuro y adivinar el futuro. De esta temática, la voluntad de Dios, vamos a hablar hoy en el podcast. Bueno, para ustedes, ¿cómo entienden la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Yo creo que es lo que Dios quiere para nosotros, lo mejor, que como nuestro comportamiento, decisiones, lo que quiere que hagamos, pero que es mejor para nosotros. Para mí es la voluntad de Dios. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo, esa es un parte. Yo creo la otra parte es el otro tipo de voluntad de Dios, que es la voluntad de Él por el mundo y cómo Él está en control de todo. Y eso es algo que nosotros no tenemos control. Porque tal vez el otro podemos decidir para seguir la voluntad de Dios o no. Mientras el otro tipo no tenemos ninguna decisión. La voluntad soberana de Dios. Ustedes saben, el tema de la voluntad es un tema muy complicado porque muchos cristianos luchan y luchamos con eso. Por ejemplo, frente a me caso o no me caso con esta persona, ¿será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Y a veces luchamos mucho con ese tema. ¿Cómo saber que algo es voluntad de Dios y que algo no es voluntad de Dios? Pues para mí eso lo determina una relación con Dios porque es muy difícil. Sí. Hay gente que dice, no, que sí tengo paz, pero hay momentos y decisiones que la verdad son muy difíciles y son la voluntad del Señor, porque saben uno que es lo correcto, pero eso, pues no sé si de pronto la paz tenga que ver también con el tema de estar preocupado, de difícil. Por ejemplo, yo pienso en el momento del Getsemaní. O sea, Jesús oró por la voluntad de Dios, del Padre, y la voluntad del Padre es siga la crucifixión. Para él, aunque trae paz hacer la voluntad de Dios, pero sabía lo que le esperaba y también fue un momento muy difícil. Entonces, a veces la voluntad de Dios sí en un fondo, digamos, en un trasfondo final trae paz, pero a veces es muy difícil. O sea, ¿ustedes creen que confundimos la voluntad de Dios con, por ejemplo, no sufrir? Yo creo que la gente piensa que la voluntad de Dios es como que todo salga bien, como que todo es bueno, como que todo es lindo, como que todo es bonito. Y a veces la voluntad de Dios tiene que hacer sacrificios, entrega, renunciar a relaciones, a personas, a deseos personales. Entonces a veces hacer la voluntad de Dios incluso cuesta más que hacer la voluntad propia. Sí, porque yo creo, sí, la voluntad de Dios puede ser como diferente para mí o de Julián, porque tal vez sí, Julián tiene que sufrir algo, tal vez yo no. Entonces yo creo que eso es bien complicado a veces cuando la gente dice que esa es la voluntad de Dios por su vida. Porque es, como Juli dijo, para mí es algo muy personal entre tú y Dios. Y yo creo que si estás muy conectado a Dios, tú vas a saber si estás viviendo en la voluntad de Dios o no. Yo creo que esto es un poco más fácil para saber si estoy viviendo en la voluntad de Dios o no. Por ejemplo, cuando le dicen pues a uno no, Dios quiera que nunca nos digan eso, pero a personas que les ha pasado que se murió un hijo, murió alguien, no, es que era la voluntad de Dios. Entonces uno ahí cómo entiende, por ejemplo, eso. Eso es muy difícil. Sí, tratar de entender lógicamente algo que es inexplicable para nosotros. Sí. ¿Ustedes creen que han vivido sus vidas dentro de la voluntad de Dios o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí y no. Yo creo que hay momentos cuando es obvio que estoy salido de la voluntad de Dios, pero por la mayoría sí, porque yo creo que es una decisión que alguien va a tomar como un cristiano y en su relación con Cristo. Es que yo quiero vivir en la voluntad de Dios, entonces yo siempre voy a hacer pruebas
Es que yo pienso, por ejemplo, en Romanos 12, cuando dijo que tenemos que ser transformados en nuestra mente. Entonces, más o menos para intentar a vivir adentro de la voluntad de Dios. Y yo creo que si estamos muy conectados a Dios, sabemos si estamos con Él o no. Bueno, Juli, Jacob, gracias por sus aportes para este podcast de la voluntad de Dios en Reacción y Soporte. Pablo, en Romanos 12, del versículo 1 al 2, dice lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme, y esto es el punto importante, transformen personas nuevas al cambiar la manera de pensar, la renovación de la mente. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este versículo tiene muchas cosas y podríamos sacar miles de predicaciones y miles de enseñanzas frente a este versículo, pero hay algo que me llama la atención y es la pregunta de mucha gente: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si esto es voluntad de Dios? ¿Cómo saber si esta persona para mi vida es la voluntad de Dios? Hay varias cosas que este versículo, al menos 3 cosas que este versículo a mí me hablan personalmente y creo que son muy importantes como unos consejos que Pablo nos da. Lo primero es que usted va a conocer la voluntad de Dios si usted es una persona transformada. Si usted es una persona que ha sido renovada en su mente a través de la palabra de Dios, usted va a poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Lo segundo es que si eso que usted piensa hacer glorifica a Dios, porque el versículo 1 habla de sacrificios vivos, de dar alabanza a Dios. Si eso que usted quiere hacer glorifica a Dios, es voluntad de Dios. Y lo tercero es si eso es bíblico, si está dentro de lo que la Biblia nos enseña, es voluntad de Dios. Entonces muchos de ustedes podrán preguntar: bueno, ¿y qué hago? Necesito definir, necesito tomar decisiones específicas. ¿Con esta persona me puedo casar, sí o no? ¿Debo estudiar esto, sí o no? ¿Debo irme, sí o no? La respuesta es la siguiente: si usted es una persona con una mente renovada, si usted es una persona que quiere agradar a Dios con todo lo que hace, y si usted es una persona que busca hacer lo que la Biblia enseña, haga lo que haga, va a estar en la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, y va a conocer la voluntad de Dios. Esa es, digamos, la conclusión de este tema, que es muy, muy grande, muy extenso. Esta es la conclusión que queremos darles a través de este podcast. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para aquellos que la conocen, que son quienes tienen una mente renovada, quienes quieren glorificar a Dios con todo lo que hace y quienes viven bíblicamente. Hi everybody, thanks for tuning in. Please give us your opinions about the video, and if there's any themes that you would like us to talk about in the future, please let us know. Also, please remember to subscribe, like, and share all our videos. Thank you very much. Quietos todos, batir manos.